Parte 2. Historia de Olaf Jansen. Mi nombre es Olaf Jansen. Soy noruego, aunque nací en la pequeña ciudad marítima rusa de Uleåborg, en la costa este del Golfo de Botnia, el brazo norteño del mar Báltico. Mis padres estaban faenando en el Golfo de Botnia y registraron esta ciudad rusa de Uleåborg en el momento de mi nacimiento, siendo el 27º día de octubre de 1811. Mi padre, Jens Jansen, nació en Rodwin, en la costa escandinava, cerca de las islas de Lofoten, pero después de casarse trasladó su hogar a Estocolmo, porque la gente de mi madre residía en esa ciudad. Cuando cumplí 7 años, comencé a ir con mi padre en sus viajes de pesca a lo largo de la costa escandinava. En los primeros años de mi vida mostré aptitud para los libros, y a la edad de 9 años fui enviado a una escuela privada en Estocolmo, donde permanecí hasta los 14 años. Después de esto, hice viajes regulares con mi padre en todos sus viajes de pesca. Mi padre era un hombre de 1,92 m de altura y pesaba aproximadamente 96 kilos. Un vikingo típico de la clase más dura y capaz de más aguante que cualquier otro hombre que haya conocido nunca. Poseía la delicadeza de una mujer en la ternura con las más pequeñas cosas. Con toda su determinación y poder de voluntad estaban más allá de descripción. Su voluntad no admitía ninguna derrota. Fue en mi 19º cumpleaños cuando comenzamos lo que demostró ser nuestro último viaje como pescadores, el cual dio como resultado la extraña historia que será dada al mundo, pero no hasta que haya acabado mi peregrinaje terrestre. No me atrevo a permitir que los hechos sean publicados como yo los he conocido, mientras esté vivo, por miedo a la humillación, al confinamiento y al sufrimiento adicional. Antes de nada, fui esposado por el capitán del barco ballenero que me rescató, por ninguna otra razón que contar la verdad sobre los descubrimientos maravillosos hechos por mi padre y yo mismo. Pero esto estaba lejos de ser el final de mis torturas. Después de una ausencia de 4 años y de 8 meses, alcancé Estocolmo, solo para encontrar que mi madre había muerto el año anterior y la propiedad dejada por mis padres en posesión de la familia de mi madre, pero inmediatamente me fue cedida. Todo podía haber seguido bien si hubiera borrado de mi memoria la historia de nuestra aventura y la terrible muerte de mi padre. Finalmente, un día conté la historia detalladamente a mi tío, Gustav Osterlind, hombre de cuantiosas propiedades, y le insté a equipar una expedición para mí, para hacer otro viaje a la tierra extraña. Al principio pensé que él propiciaba mi proyecto. Parecía interesado y me invitó ante ciertos funcionarios para explicarles, como lo había hecho con él, la historia de nuestros viajes y descubrimientos. Imagine mi decepción y horror cuando, en el corolario de mi narración, mi tío firmó ciertos papeles y sin aviso me encontré arrestado y alejado rápidamente a un atroz y espantoso confinamiento en un manicomio, donde permanecí por 28 años, largos y aburridos, espantosos años de sufrimiento. Nunca dejé de afirmar mi cordura y de protestar contra la injusticia de mi confinamiento. Finalmente, en el 17º de octubre de 1862, me liberaron. Mi tío estaba muerto y los amigos de mi juventud ahora eran extranjeros. De hecho, un hombre con casi 50 años, de quien lo único que sabían es que era un loco, no tiene ningún amigo. No sabía qué hacer para averiguar cómo vivir, pero instintivamente volví hacia el puerto donde gran cantidad de barcos de pesca estaban anclados. Y pasada una semana embarqué con un pescador llamado Jan Hansen, que comenzaba una larga travesía de pesca por las islas de Lofoten. Aquí mis primeros años de entrenamiento demostraron ser la mayor ventaja, especialmente en facilitarme ser útil. Esto fue solo el principio de otros viajes, y con una economía austera fui, en algunos años, capaz de poseer mi propio bergantín de pesca.
Durante 27 años, después de eso, seguí en el mar como pescador 5 años trabajando para otros y los últimos 22 para mí. Durante todos estos años fui tan persistente en el estudio de libros como un duro trabajador en mi negocio, pero tuve mucho cuidado de no mencionar a cualquier persona la historia referente a los descubrimientos hechos por mi padre y por mí. Incluso en este último día estoy temeroso de que cualquiera vea o sepa las cosas que estoy escribiendo y los manuscritos y mapas que tengo guardados. Cuando mis días en la tierra se acaben, dejaré los mapas y los manuscritos esclarecedores, espero que en beneficio de la humanidad. La memoria de mi confinamiento largo con los maníacos y toda la angustia y sufrimientos horribles están demasiado vivos para garantizarme a arriesgarme más. En 1889 vendí mis barcos de pesca y me di cuenta que había acumulado una fortuna absolutamente suficiente para mantenerme el resto de mi vida. Entonces vine a América. Por una docena de años mi hogar estuvo en Illinois, cerca de Batavia, donde recolecté la mayor parte de los libros de mi biblioteca actual, aunque traje muchos volúmenes elegidos de Estocolmo. Más adelante vine a Los Ángeles, llegando aquí el 4 de marzo de 1901. La fecha la recuerdo bien, pues era día de la segunda toma de posesión del presidente McKinley. Compré este hogar humilde y decidí, aquí en el aislamiento de mi propio domicilio, protegido por mis propias vides y mi higuera, y con mis libros cerca de mí, hacer mapas y dibujos de las tierras nuevas que habíamos descubierto. Y también escribir la historia detalladamente a partir del momento en que mi padre y yo dejamos Estocolmo hasta el acontecimiento trágico que nos separó en el océano Antártico. Recuerdo claramente que salimos de Estocolmo en nuestro baladro de pesca en el tercer día del abril de 1829 y navegamos con rumbo al sur, dejando la isla de Gotland a la izquierda y la isla de Åland a la derecha. Tuvimos éxito algunos días más adelante en doblar la punta de Satomar y navegamos a través del brazo de mar que separa Dinamarca de la costa escandinava. A su debido tiempo nos instalamos en la ciudad de Kristiansand, donde descansamos 2 días. Y después comenzamos alrededor de la costa escandinava hacia el oeste, en dirección a las islas de Lofoten. Mi padre estaba animado debido a los excelentes y satisfactorios ingresos que él había recibido de nuestra última pesca puesta a la venta en Estocolmo, en vez de venderla en una de las ciudades marítimas a lo largo de la costa escandinava. Estaba satisfecho especialmente con la venta de algunos colmillos de la marfil que él había encontrado en la costa del oeste de la tierra de Francisco José durante una de sus travesías norteñas el año anterior. Y él expresó la esperanza de que esta vez puede ser que seamos otra vez lo suficientemente afortunados como para cargar nuestro pequeño baladro con marfil en vez de bacalao, arenques, caballa y salmones. Atracamos en Hammerfest, latitud 71 grados y 40 minutos, para descansar unos días. Aquí permanecimos una semana, proveyéndonos de un suministro adicional de provisiones y varios barriles de agua potable, y después navegamos hacia Spitsbergen. En los primeros días tuvimos mar abierto y viento favorable, y después encontramos mucho hielo y muchos icebergs. A un barco más grande que nuestro pequeño baladro no le habría sido posible trazar su ruta entre el laberinto de iceberg o manejarlo por canales apenas abiertos. Estos monstruosos témpanos de hielo presentaban una sucesión sin fin de palacios cristalinos, de enormes catedrales y fantásticas cordilleras de montaña, severos como centinelas, inamovibles como altísimos acantilados de sólida roca, permaneciendo silenciosos como la esfinge, resistiendo las incansables ondas de un mar irascible. Después de escapar muchas veces por los pelos, llegamos a Spitsbergen el 2 de junio y anclamos en la bahía de Wijade por poco tiempo, donde tuvimos bastante éxito con nuestras capturas. Después izamos el ancla y navegamos por el estrecho de Hinlopen y bordeamos la costa a lo largo de la tierra del noroeste.
Un viento fuerte se levantó del sudoeste y mi padre dijo que debíamos aprovecharlo e intentar alcanzar la tierra de Francisco José, donde el año anterior había, por casualidad, encontrado los colmillos de marfil que habían vendido por tan buen precio en Estocolmo. Nunca, antes o desde entonces, habíamos visto tantas aves marinas. Eran tan numerosas que ocultaban las rocas en la línea de la costa y obscurecían el cielo. Durante varios días navegamos a lo largo de la costa rocosa de la tierra de Francisco José. Finalmente, un viento favorable se levantó permitiéndonos hacer la costa del oeste y después de navegar 24 horas llegamos a una hermosa ría. Yo apenas podía creer que estaba en las tierras del norte. El lugar era verde con una vegetación cada vez mayor y mientras que la extensión no abarcaba más de 1 o 2 acres, con todo el aire era caliente y tranquilo. Parecíamos estar en ese punto donde la influencia de la corriente del Golfo se dejaba sentir más intensamente. En la costa del este había numerosos icebergs. Con todo, aquí estábamos en alta mar. Lejos de nosotros, al oeste, sin embargo, habían témpanos flotantes y todavía más lejos, hacia el oeste, el hielo apareció como un macizo de colinas bajas. Frente a nosotros y directamente al norte estaba alta mar. Mi padre era un devoto creyente de Odín y Thor, y con frecuencia me había dicho que fueron los dioses que vinieron más allá del viento del norte. Hubo una tradición. Mi padre me explicaba que, aún más lejos hacia el norte, había una tierra más hermosa que cualquier hombre mortal haya visto nunca, y que estaba habitada por el elegido. Mi imaginación joven fue encendida por el ardor, el celo y el fervor religioso de mi buen padre, y dije, ¿por qué no navegar a esa tierra deseable? El cielo es justo, el viento favorable y el mar abierto. Incluso ahora puedo ver la expresión de la sorpresa agradable en su semblante, mientras que se giró hacia mí y me dijo, «Hijo mío, ¿eres tú el que quiere ir conmigo y explorar, para ir más allá de donde el hombre nunca se ha aventurado?» Contesté afirmativamente. «Muy bien», replicó. «Puede que el dios Odín nos proteja». Y rápidamente, ajustando las velas, él echó un vistazo a nuestra brújula, girando la proa directamente hacia el norte con rumbo a un canal abierto. Y así nuestro viaje había comenzado. El sol estaba bajo en el horizonte, pues seguía siendo el comienzo del verano. De hecho, teníamos casi 4 meses de día delante de nosotros antes de la noche congelada pudiera volver otra vez. Nuestro pequeño balandro brincó hacia adelante como si estuviera impaciente como nosotros por la aventura. En el plazo de 36 horas estábamos fuera de la vista del punto más alto en la línea de costa de la tierra de Francisco José. Nos parecía estar en una corriente fuerte corriendo hacia el norte por el noreste. Lejos a la derecha y a la izquierda de nosotros había icebergs, pero nuestro pequeño balandro avanzó por los desfiladeros y atravesó canales hacia afuera a los mares abiertos. Los canales eran tan angostos en algunos lugares que, si nuestra embarcación no hubiera sido pequeña, nosotros nunca habríamos podido conseguir atravesarlo. Al tercer día llegamos a una isla. Sus orillas eran lavadas por un mar abierto. Mi padre decidió desembarcar y explorar por un día. Esta tierra nueva era indigente de madera, pero encontramos una acumulación grande de madera a la deriva en la orilla norteña. Algunos de los troncos de los árboles tenían 12 metros de altura y 0,6 metros de diámetro. Después de un día de exploración de la zona costera de esta isla, levamos el ancla y enfilamos nuestra proa hacia el norte en un mar abierto. Recuerdo que ni mi padre ni yo mismo habíamos probado alimento desde hacía casi 30 horas. Quizás esto era debido a la tensión por la excitación de nuestro extraño viaje en aguas más allá del norte. Mi padre dijo que nadie nunca había estado antes aquí. La actividad mental había embotado las demandas de las necesidades físicas.
En vez de que el frío fuera intenso como habíamos anticipado, el tiempo era realmente más cálido y agradable de lo que había sido mientras estuvimos en Hammerfest, en la costa del norte de Noruega, unas 6 semanas antes. Ambos con franqueza admitimos que teníamos mucha hambre, y preparé inmediatamente una comida sustancial de nuestra bien equipada despensa. Después de participar con buen apetito de la comida, dije a mi padre que dormiría, pues comenzaba a sentirme absolutamente soñoliento. «Muy bien», él contestó, «yo vigilaré». No tengo ninguna manera de determinar cuánto tiempo dormí. Solo sé que una sacudida terrible del balandro me despertó bruscamente. Sorprendido, encontré a mi padre dormido profundamente. Le grité con fuerza y se incorporó de un salto rápidamente. De hecho, de no ser porque se agarró instantáneamente a la barandilla, habría sido lanzado sin duda alguna dentro de las furiosas olas. Una furiosa tempestad de nieve arreciaba. El viento soplaba directamente por la popa, conduciendo nuestro balandro a una velocidad fabulosa y amenazaba con volcarnos a cada momento. No había tiempo que perder, las velas tenían que ser bajadas inmediatamente. Nuestro barco se retorcía en convulsiones. Sabíamos que algunos icebergs estaban cerca de nosotros a uno u otro lado, pero afortunadamente el canal estaba abierto directamente hacia el norte. ¿Pero permanecería así? Delante de nosotros, ciñendo el horizonte de izquierda a derecha, había una niebla vaporosa o neblina negra, como una noche egipcia a la orilla del agua, y blanca como una nube de vapor en su parte alta, que finalmente perdimos de vista para ver cómo se mezclaba con grandes copos blancos de la nieve que caía. No había manera de determinar si seríamos aplastados por un iceberg traidor o algún otro obstáculo oculto contra el cual nuestro pequeño balandro chocaría y nos enviaría a un sepulcro acuático, o si era meramente por el fenómeno de una niebla ártica. ¿Por qué milagro escapamos de ser lanzados a una destrucción completa? No lo sé. Recuerdo oír a nuestro pequeño navío crujir y gemir como si sus juntas se rompieran. Osciló y se balanceó adelante y atrás como si fuese agarrado por una resaca feroz de un torbellino o de un remolino. Afortunadamente nuestra brújula había sido sujetada con tornillos largos en un vano transversal. La mayor parte de nuestras provisiones, sin embargo, cayeron y fueron barridas lejos de la cubierta de la alacena. Y si no hubiéramos tomado la precaución en el mismo inicio de la tormenta de atarnos firmemente a los mástiles del balandro, habríamos sido barridos dentro del mar que nos azotaba. Sobre el tumulto ensordecedor de las olas rabiosas, oí la voz de mi padre. «Sé valeroso, hijo mío», gritó. «Odín es el dios de las aguas, el compañero del valiente, y está con nosotros. No tengas miedo». A mí me parecía que no había posibilidad de escaparnos de una muerte horrible. El pequeño balandro navegaba sobre el agua, la nieve caía tan rápida que me cegaba y las olas batían imprudentes sobre nuestra cubierta en un blanco rocío furioso. No sabría decir en qué instante seríamos arrojados contra algún témpano a la deriva. Las enormes marejadas nos levantan hasta las mismas cimas de sus olas montañosas. Después nos hundían hacia abajo en las profundidades a través del mar como si nuestro balandro fuera una cáscara frágil. Olas gigantes de cresta blanca, como verdaderos muros, nos cercaron a proa y a popa. Esta dura y angustiante prueba, con sus horrores sin nombre, de suspenso, agonía y miedo indescriptibles, continuó por más de 3 horas y en todo momento fuimos conducidos hacia adelante a una intensa velocidad. Entonces, repentinamente, como si se tornara cansado de sus esfuerzos frenéticos, el viento comenzó a disminuir su furia y gradualmente a apagarse. Al fin estábamos en perfecta calma. La neblina también había desaparecido y ante nosotros se extendía un canal libre de hielo de quizás 25 o 30 kilómetros de anchura, con algunos icebergs lejanos a nuestra derecha y un archipiélago intermitente de icebergs más pequeños a nuestra izquierda.
Miré a mi padre atentamente, decidido a seguir permaneciendo silencioso hasta que él hablara. Él desató la cuerda de su cintura y sin decir una palabra comenzó a hacer trabajar las bombas, que afortunadamente no fueron dañadas, aligerando al balandro del agua que había penetrado dentro por la locura de la tormenta. Izó las velas del balandro tan tranquilamente como si arrojara una red de pesca, y luego comentó que estábamos listos para cuando llegara un viento favorable. Su valor y persistencia eran verdaderamente notables. Al comprobar, encontramos que quedaba menos de un tercio de nuestras provisiones y para nuestra consternación completa descubrimos que nuestros barriles de agua habían sido barridos por la borda durante las sacudillas violentas de nuestro barco. 2 de nuestros barriles de agua estaban en la bodega principal, ambos estaban vacíos. Teníamos provisiones justas, pero no agua potable. Me di inmediata cuenta del horror de nuestra situación. Inmediatamente se apoderó de mí una sed acuciante. Es realmente malo, comentó mi padre. De cualquier modo, sequemos nuestra ropa empapada para que no cale en nuestra piel. Confiemos en el dios Odín, hijo mío. No pierdas la esperanza. El sol quemaba oblicuamente, como si estuviéramos en una latitud meridional en vez del norte más extremo. Giraba, su órbita siempre era visible y se elevaba más arriba y más alto cada día. Frecuentemente estaba cubierto de nieve. Aún así miraba con fijeza, siempre a través del entramado de nubes, como un impaciente ojo del destino, guardando el norte misterioso y mirando celosamente las travesuras del hombre. Lejos, a nuestra derecha, los rayos embellecen los prismas de iceberg haciéndolos magníficos. Sus reflejos emiten destellos granates, diamantinos, de zafiro, un panorama pirotécnico de colores y de formas incontables, mientras que abajo se podía ver el mar teñido de verde y arriba el cielo púrpura.